Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy muy emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y todo el drama, o como lo llamaríamos hoy, la guerra total de declaraciones que han surgido en torno a ellos. Sí, lo sé, es un tema candente lleno de rumores, especulaciones y, por supuesto, muchos sentimientos encontrados por parte de los fanáticos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el torbellino de información, quiero recordarles a todos que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayéndoles contenido jugoso sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, y análisis profundos de los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Y por supuesto, un like siempre se agradece, ayuda mucho al canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Kerem y Hande. Como todos sabemos, esta pareja robó nuestros corazones en la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. Su química en pantalla era innegable y pronto la ficción se convirtió en realidad, al menos por un tiempo. Confirmaron su relación, nos regalaron momentos adorables, viajes juntos, fotos que gritaban amor por todos lados. Era la pareja del momento, un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos los descartamos, pensamos que eran solo especulaciones malintencionadas de la prensa. Pero con el tiempo se hizo evidente que algo andaba mal. Dejaron de aparecer juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron, y finalmente, la confirmación, Kerem y Hande habían terminado su relación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La ruptura, como era de esperar, fue muy comentada. Pero lo que la convirtió en esta guerra total que estamos presenciando hoy, es la serie de declaraciones, indirectas y movimientos estratégicos que ambos han hecho desde entonces. No ha sido una guerra declarada con comunicados oficiales y ataques directos, sino más bien una serie de escaramuzas sutiles, pero con mensajes muy claros para el otro y para el público. Empecemos analizando las declaraciones de Kerem. Desde el principio, Kerem ha mantenido una postura, digamos, más contenida. No ha hablado directamente de Hande ni de la ruptura en términos explícitos. Sin embargo, sus entrevistas y apariciones públicas han estado llenas de alusiones y reflexiones que para muchos son indirectas dirigidas a su ex. Por ejemplo, en varias ocasiones ha hablado sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, lo que algunos interpretaron como una crítica a la forma en que terminó su romance con Hande. También ha hecho comentarios sobre la presión mediática y el impacto que ésta tuvo en su relación. Ha expresado lo difícil que fue vivir su amor bajo el escrutinio constante de los paparazzi y los fanáticos, lo que llevó a algunos a pensar que Kerem responsabiliza a la fama por el fracaso de su noviazgo. Incluso ha insinuado que ciertas decisiones tomadas por ambas partes, posiblemente refiriéndose a Hande, contribuyeron a la tensión y finalmente al fin de la relación. Pero lo más intrigante de las declaraciones de Kerem es su énfasis en el crecimiento personal y el aprendizaje que obtuvo de la experiencia. Ha dicho que la ruptura le permitió reflexionar sobre sí mismo, identificar sus errores y convertirse en una mejor persona. Esto podría interpretarse como una forma elegante de decir que Hande no era la persona adecuada para él, o al menos, no en ese momento de sus vidas. Además, Kerem en algunas entrevistas ha mencionado la necesidad de priorizar la salud mental y el bienestar emocional, sugiriendo que la relación, en su momento, pudo haber afectado negativamente estos aspectos en su vida. Algunos fans incluso han especulado que Kerem se sintió presionado a mantener una imagen pública perfecta de la relación, lo que pudo haberle generado estrés y ansiedad. Ha hablado de la importancia de la autenticidad y de vivir la vida de acuerdo con sus propios términos, lo que podría interpretarse como una crítica implícita a las expectativas y presiones que sintió durante su relación con Hande. También ha resaltado la importancia de la comunicación efectiva en una relación, dando a entender que la falta de comunicación pudo haber sido un factor en la ruptura. En resumen, las declaraciones de Kerem, aunque sutiles, han pintado un cuadro de una relación que se vio afectada por la fama, la presión mediática y las expectativas externas, y donde la falta de comunicación y la priorización del bienestar personal jugaron un papel crucial en su final. Ahora, pasemos a Hande. A diferencia de Kerem, Hande ha sido aún más reservada en cuanto a declaraciones directas sobre la ruptura.
Sin embargo, sus acciones y su lenguaje corporal han hablado por sí solos. Desde el principio, Ande se ha enfocado en proyectar una imagen de fortaleza e independencia. Ha seguido adelante con su carrera, protagonizando nuevos proyectos y colaborando con importantes marcas. Esto, para muchos, es una forma de demostrar que no necesita a Kerem para tener éxito y que es capaz de valerse por sí misma. Pero lo que realmente ha alimentado la guerra son sus supuestas indirectas en redes sociales. Aunque Ande nunca ha mencionado a Kerem por su nombre, algunas de sus publicaciones han sido interpretadas como respuestas a las declaraciones de su ex. Por ejemplo, ha compartido frases sobre la importancia de la autoestima, el amor propio y la necesidad de alejarse de personas tóxicas. Estas publicaciones, aunque ambiguas, han sido vistas por muchos fanáticos como dardos envenenados dirigidos a Kerem. Además, la relación de Ande con otros hombres también ha generado mucha especulación. Su breve romance con KNYLDRM, aunque fugaz, fue ampliamente cubierto por la prensa y alimentó los rumores de que Ande había superado rápidamente a Kerem. Aunque la relación con Khan terminó, la forma en que se manejó públicamente sugirió que Ande quería demostrar que era una mujer deseada y que podía rehacer su vida amorosa sin problemas. Y más recientemente su relación con Hakan Sabank, un hombre de negocios turco, ha sido objeto de mucha atención mediática. Esta relación, más estable y duradera que la anterior, ha sido interpretada por algunos como una señal de que Ande ha encontrado la estabilidad y la felicidad que buscaba después de la ruptura con Kerem. Las fotos de sus viajes juntos, sus apariciones públicas y sus interacciones en redes sociales han creado la imagen de una Ande enamorada y feliz, lo que ha contrastado con la imagen de un Kerem más reflexivo y introspectivo. También es importante mencionar el cambio en el estilo de vida de Ande. Después de la ruptura, Ande ha mostrado un mayor interés en el arte, la moda y los viajes. Ha asistido a eventos de moda de renombre, ha colaborado con diseñadores famosos y ha compartido fotos de sus viajes por el mundo. Este cambio en su estilo de vida ha sido interpretado por algunos como una forma de reinventarse a sí misma y de dejar atrás el pasado. En resumen, las acciones de Ande, aunque sutiles, han transmitido un mensaje de fortaleza, independencia y capacidad de seguir adelante después de una ruptura. Su enfoque en su carrera, sus relaciones con otros hombres y su cambio en el estilo de vida han sido interpretados por muchos como una forma de demostrar que ha superado a Kerem y que ha encontrado la felicidad en su propia vida. Por supuesto, no podemos olvidar el tema de la reconciliación. A pesar de todo el drama y las indirectas, siempre ha existido la esperanza, por parte de algunos fanáticos, de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Estos fans, a menudo llamados Han, que una combinación de sus nombres, han analizado cada una de sus interacciones en redes sociales, cada una de sus declaraciones públicas, en busca de señales de una posible reconciliación. Han creado teorías elaboradas sobre mensajes ocultos en sus publicaciones y han interpretado sus acciones de manera que confirmen su creencia de que todavía se aman. Sin embargo, ambas partes han dejado claro, de manera implícita, que una reconciliación es poco probable. Kerem, con sus comentarios sobre el crecimiento personal y el aprendizaje, parece haber cerrado ese capítulo de su vida. Y Ande, con su enfoque en su carrera y su imagen de independencia, parece estar decidida a seguir adelante sin mirar atrás. Además, sus relaciones con otras personas han sido una clara señal de que han seguido adelante con sus vidas amorosas. A pesar de la esperanza de los fans, la realidad es que la reconciliación parece cada vez más improbable. La guerra total de declaraciones y acciones ha creado una distancia considerable entre ellos, y parece que ambos están enfocados en construir sus propias vidas por separado. Pero ¿por qué esta guerra total de declaraciones? ¿Qué motiva a Kerem y Ande a enviar estos mensajes sutiles pero cargados de significado? Podrían ser varias razones. En primer lugar, está el tema del control de la narrativa. En el mundo del espectáculo, la imagen pública lo es todo. Tanto Kerem como Ande tienen un gran interés en controlar la forma en que se les percibe y en moldear la historia de su relación y ruptura. Al enviar estos mensajes, están tratando de influir en la opinión pública y asegurarse de que su versión de los hechos sea la que prevalezca. Quieren ser vistos como la víctima o como el que ha superado la situación de la mejor manera posible. Quieren evitar ser etiquetados como los culpables de la ruptura y proteger su reputación. Además, en el mundo del espectáculo, la percepción pública puede afectar las oportunidades laborales y los contratos publicitarios. Por lo tanto, controlar la narrativa es fundamental para mantener una imagen positiva y asegurar el éxito profesional.
En segundo lugar, está el factor emocional. Las rupturas son dolorosas, incluso para las celebridades. Es posible que Kerem y Ande estén lidiando con sentimientos de dolor, decepción y resentimiento, y que estas declaraciones sean una forma de expresar esas emociones de una manera indirecta pero significativa. Después de todo, es difícil dejar ir una relación que fue tan intensa y pública. La presión de los fans, la atención mediática y la exposición constante pueden hacer que el proceso de superación sea aún más difícil. Las declaraciones y acciones pueden ser una forma de desahogar las frustraciones, de expresar el dolor y de buscar una forma de cerrar el ciclo emocional. También pueden ser una forma de llamar la atención del otro, de buscar una reacción o de intentar reconciliarse, aunque sea de manera indirecta. En tercer lugar, está la presión de los fanáticos. Como mencioné antes, la pareja tenía una gran base de seguidores que los idolatraba y que estaba profundamente involucrada en su relación. Es posible que Kerem y Ande sientan la presión de darles a sus fanáticos una explicación de lo que sucedió, y que estas declaraciones sean una forma de satisfacer esa demanda, aunque sea de una manera ambigua. Los fans a menudo se sienten parte de la relación y esperan una explicación de lo que sucedió. Quieren saber quién es el culpable, quién es la víctima y si existe alguna posibilidad de reconciliación. La presión de los fans puede ser abrumadora y puede llevar a las celebridades a hacer declaraciones que de otra manera no harían. Además, los fans pueden ser muy críticos y pueden juzgar duramente a las celebridades que no cumplen con sus expectativas. Por lo tanto, las celebridades pueden sentir la necesidad de justificar sus acciones y de dar una explicación que satisfaga a sus fans. Pero ¿cuál es el impacto de esta guerra total en sus carreras? En algunos sentidos, podría ser beneficioso. El drama siempre genera interés y atención mediática. La controversia puede aumentar su popularidad y mantenerlos en el centro de la escena. La atención mediática puede generar más oportunidades laborales y contratos publicitarios. Además, el drama puede aumentar el interés del público en sus proyectos actuales y futuros. Sin embargo, también puede ser perjudicial. La imagen pública de Kerem y Ande podría verse afectada si la guerra se vuelve demasiado personal o desagradable. Si las declaraciones y acciones se vuelven demasiado agresivas o dañinas, podrían perder el apoyo de los fans y afectar su reputación. Además, podría dificultarles la posibilidad de trabajar juntos en el futuro, ya que cualquier proyecto en común sería inevitablemente comparado con su relación pasada. La atención mediática constante y el escrutinio público podrían hacer que sea difícil para ellos concentrarse en su trabajo y mantener una imagen positiva. Más allá de las carreras, es importante considerar el impacto emocional que esta guerra total puede tener en Kerem y Ande. La constante atención mediática, la presión de los fans y la necesidad de controlar la narrativa pueden ser emocionalmente agotadoras. Es posible que estén lidiando con sentimientos de estrés, ansiedad y depresión. Además, la falta de privacidad y la exposición constante pueden afectar su bienestar emocional y dificultarles la posibilidad de llevar una vida normal. Es importante recordar que, a pesar de ser celebridades, son seres humanos con sentimientos y emociones. En definitiva, la guerra total de declaraciones entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo fascinante de cómo las celebridades manejan sus rupturas en el ojo público. Es una mezcla de control de la narrativa, expresión emocional y presión de los fanáticos. Aunque el futuro de su relación es incierto, una cosa es segura: su historia seguirá generando interés y debate durante mucho tiempo. Esta situación nos recuerda la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la dificultad de mantener una vida privada bajo la constante atención mediática. Y ahora, para concluir, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Analizamos la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su romance de ensueño en Sen Kalkapm hasta su dolorosa ruptura. Exploramos las declaraciones, tanto directas como indirectas, que ambos han hecho desde entonces, y examinamos las posibles motivaciones detrás de esta guerra total. También discutimos el impacto que esta situación podría tener en sus carreras a largo plazo. Además, analizamos el papel de los fanáticos y la presión mediática en la relación y ruptura de Kerem y Hande. Espero que este análisis detallado haya sido de su agrado y les haya dado una nueva perspectiva sobre este drama. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la guerra total de declaraciones entre Kerem y Hande? ¿Creen que alguno de los dos tiene razón?
¿Creen que podría haber una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Participen en el debate, compartan sus ideas y respeten las opiniones de los demás. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones de manera respetuosa y constructiva. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem y Ande, y no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos. ¿Hay alguna otra celebridad turca que les interese? ¿Algún drama en particular que les gustaría que analizara? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Y recuerden, sean felices y no se tomen la vida demasiado en serio. Hasta la próxima.